George Mueller, el primer orfanato en Bristol. La noche del miércoles, 2 semanas antes del fin de año, fueron días de frío y fuertes vientos. George y Maddie Mueller caminaron desde su casa a la capilla Gedeón, ubicada en el Paul Street, para asistir a una reunión especial. Cuando llegaron, encontraron la capilla llena de gente. Salieron al frente. George tomó la palabra. El corazón le palpitaba intensamente por causa de la emoción y el entusiasmo que le embargaban. Carraspeó y comenzó el discurso que sería el bosquejo del resto de su vida. Les he convocado a esta reunión con un propósito, comenzó. Dios me ha inspirado que debo fundar un orfanato ahora. La audiencia dejó de escapar un suspiro y se escuchó un murmullo. George prosiguió contándoles el modelo de funcionamiento del orfanato. No se harían colectas, no se pediría dinero ni exigiría el pago de mensualidades a los niños que fueran admitidos. En vez de proceder así, él confiaba en que Dios supliría todas las necesidades de los huérfanos. Después que hubo terminado de hablar, George concedió un tiempo para responder preguntas. Algunas eran prácticas, como por ejemplo, ¿dónde iba a estar ubicado el orfanato? George lo ignoraba, ya que Dios no se lo había mostrado todavía. Otra pregunta era, ¿qué huérfanos serían admitidos y cuántos? George creía que habría probablemente unas 30 niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. ¿Qué edad tendrían las niñas cuando salieran del orfanato? George no estaba seguro. Esperaba encontrar trabajo para muchas de ellas como empleadas domésticas cuando cumplieran los 12 años, pero ninguna sería devuelta a las calles por ser mayor para residir en el orfanato. Se buscarían lugares donde las niñas pudieran acogerse. ¿Contaban con algún personal? Todavía no. Algunas de las preguntas fueron más espirituales. Un hombre con un reloj de bolsillo y larga cadena de oro colgando sobre su ancha barriga preguntó a George si creía realmente que Dios se interesaba por las necesidades cotidianas de un orfanato. ¿Creía él honestamente, por ejemplo, que Dios enviaría servicios sanitarios, elementos de aseo, libros de texto y calcetines a 30 niñas a las que nadie amaba ni le importaban? George replicó que tendrán que esperar para verlo, pero que en su experiencia no había nada demasiado grande ni demasiado pequeño que no se pudiera pedir a Dios. Cuando acabó la sesión de preguntas, George concluyó la reunión en oración y se abrió paso hasta el fondo de la capilla para despedir a la congregación. Entonces escuchó algunos comentarios de la gente que no había querido hacer en presencia de los demás. Yo creo que es un proyecto excesivamente grande para poder asumirlo, dijo una anciana. Creo que si Dios le está llamando a trabajar con huérfanos, lo mejor sería que se llevara 1 o 2 a su casa. No sirve de nada morder más de lo que se puede masticar, dijo ella. Además, si el orfanato fracasara, sería una vergüenza para todos nosotros, le dijo a George, dándole suaves golpecitos en el brazo. Yo nunca había oído una cosa así, murmuró otro hombre, mientras se ponía el abrigo y el sombrero. No veo cómo podría funcionar. El albergue de pobres es el mejor lugar para los huérfanos. Allí no se pueden hacer travesuras. Si usted fuera inglés, señor Mueller, comenzó diciendo una mujer con voz orgullosa, sabría que ese tipo de empresa no es posible en Inglaterra. Aquí no se hacen las cosas así. Tal vez pedir a Dios que provea todas sus necesidades es la forma de hacer las cosas en Prusia, pero no aquí. Yo creo que Dios es nuestro proveedor en donde quiera que vivamos, dijo Mueller. Lo dijo amablemente,
pensando que esta era una de las razones para fundar el orfanato, es decir, mostrar a la gente que Dios ciertamente es un Dios que provee. Pero por cada comentario negativo hubo otro positivo para contrarrestarlo. Una mujer puso un billete de 10 chelines en la mano de George y le dijo: oraré por usted todos los días, Pastor Müller, que Dios le guíe. Otra mujer se plantó delante de George y mirándole a los ojos le dijo: yo no tengo estudios, Señor, pero sé cocinar y limpiar, y Dios sabe que he remendado miles de calcetines. Si le puedo servir en el orfanato, estoy lista para trabajar y no tiene que pagarme nada. El buen Dios nunca me ha dejado pasar hambre, ni creo que lo vaya a permitir. Si usted tiene fe por esas 30 niñas, yo tengo fe por mí misma. Que Dios la bendiga y muchas gracias, respondió George, estrechándole la mano. Usted es la clase de persona que necesitamos. Venga a mi casa mañana y hablaremos. La mujer asintió y se despidió. De vuelta a casa, George y Mary hablaron acerca de la reunión. A pesar de los comentarios negativos, había sido una buena reunión en muchos sentidos. George Müller sabía que algunas personas se opondrían a su plan, pero también que otras, como aquella mujer que se ofreció para cocinar y limpiar, estarían a favor. Estas personas eran una gran inspiración. A la mañana siguiente, el periódico local publicó un pequeño artículo acerca de la reunión bajo el título «Ministro local pretende abrir un orfanato». El artículo aseguraba que si George tenía éxito, sería el primer orfanato en la ciudad de Bristol. Es más, según el periódico, solo existían 10 o 12 orfanatos en toda Inglaterra, pero únicamente aceptaban niños cuyos padres hubieran perdido los recursos para sostenerlos. El asilo de huérfanos de Londres, por ejemplo, insistía en que los hijos de los trabajadores domésticos o agrícolas y los hijos de los comerciantes ambulantes no podían ser admitidos. Además de esto, los niños que tuvieran problemas de salud, enfermedades o deformidades no serían aceptados. George se alegraba de haber dejado bien claro que el nuevo orfanato no rechazaría a ningún niño necesitado mientras hubiera espacio en el futuro establecimiento. Aquel mismo día, George recibió una carta. Se extrañó de recibir una carta con matasellos de una ciudad situada a 100 millas al norte de Bristol. No conocía a nadie en esa ciudad. Abrió la carta y la leyó. «Mary, Mary», gritó George, «ven y escucha esto». Mary salió de la cocina y se secó las manos en el delantal. «¿Qué sucede?», preguntó sorprendida. «Esta carta la ha escrito un matrimonio. Escucha lo que dice. Nos ofrecemos para servir al futuro orfanato, si ustedes consideran que estamos calificados». «Oh, George», suspiró Mary, «¿cómo se han enterado si el anuncio se hizo anoche? Ya tenemos 3 trabajadores con la señora que sabe cocinar». «Espera, Mary. Aún hay más», dijo George, prosiguiendo la lectura. «Donaremos también todos los muebles que el Señor nos ha permitido usar hasta hoy en nuestro hogar, y lo haremos sin recibir un salario a cambio, creyendo que si es la voluntad de Dios emplearnos, Él también suplirá todas nuestras necesidades». «¿No es maravilloso, George?», dijo Mary, agarrando las manos de su esposo. «Todo está transcurriendo tan deprisa». «En cierto modo sí, pero por otra parte George se había estado preparando para esta ocasión por muchos años, desde el día en que confió en Dios. Confió que Dios se haría cargo de sus necesidades desde la universidad en Halle, cuando renunció al dinero que su padre le enviaba.
George respondió la carta de inmediato y aceptó su ofrecimiento, aunque les advirtió que el orfanato aún no contaba con ninguna casa, ni nada que meter en ella, excepto lo que ellos estaban dispuestos a donar. A los pocos días de haber colocado la carta en el correo, comenzaron a llegar artículos para el hogar. Un hombre que estuvo presente en la reunión celebrada la noche anterior recogió muchos obsequios de los vecinos para entregar al orfanato: 4 cuchillos, 5 tenedores, una jarra, 4 tazas grandes, 3 aleros, 3 bandejas, 3 palanganas y 28 platos. Cuando el hombre se marchó, George alzó a su hijita de 3 años y le dijo: ¿Lo ves, pequeña? Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dijo tanto para él como para ella. Lidia se rió y continuó dando vueltas en el salón. George permaneció orando toda una semana y las cosas que el orfanato necesitaban fueron llegando poco a poco: mantas, dinero, telas para los camisones de las niñas, manteles, fundas de almohada, sábanas, más palanganas, platos y cubiertos. Llegaban casi cada hora. George registraba escrupulosamente en su cuaderno cada artículo y cada penique recibido. El día 17 de diciembre de 1835, después de cenar, George se sentó a la mesa de su despacho y sacó su diario forrado en piel. Lidia jugaba a sus pies mientras él sumergía su pluma en el tintero y escribía: Esta tarde, otro hermano ha traído un tendedero, 3 vestidos, 4 delantales, 6 pañuelos, 3 colchas, una manta, 2 aleros de estaño, 6 tazas de latón y 6 cucharitas. También trajo 3 chelines y 6 peniques que 3 amigos le obsequiaron. Además, me dijo que una persona quería enviar la suma de 100 libras esterlinas. Por la tarde, el mismo hombre regresó con más cosas, incluido 16 dedales para la costura, una plancha, un azucarero, 4 peines y las 100 libras prometidas. El hombre contó el dinero para entregárselo a George, pero esta vez, en vez de alegrarse, George Müller se disgustó cuando supo quién lo había donado: una pobre solterona que vivía en una pensión. George sabía que la mujer solo ganaba aproximadamente 3 chelines y medio a la semana, haciendo trabajos de costura. Habría necesitado al menos 12 años para ganarse estas 100 libras. Durante toda la noche George se revolvió en la cama pensando en la solterona. ¿De dónde había sacado el dinero? ¿Qué le ocurriría si lo necesitaba más adelante? ¿Comprendía ella lo que estaba haciendo? ¿Se había dejado guiar por las emociones en vez de pensarlo bien? A la mañana siguiente, George sabía lo que tenía que hacer. Dobló con cuidado las 100 libras esterlinas y las introdujo en el bolsillo de su chaleco. Mary, anunció desde el umbral de la puerta, tengo que hacer una visita. Volveré en cosa de 1 hora. A los 15 minutos, George llamó a la puerta de la pensión de la solterona. Al preguntar por la anciana, el portero le invitó a ponerse cómodo en el salón mientras iba a buscarla. 1 o 2 minutos después que el visitante se sentara en el sofá, la solterona entró en aquella habitación. Espero que no le importe que yo traiga mi costura. Anoche me retrasé un poco, dijo ella, en tanto que George se levantaba para saludarla. En modo alguno, replicó George. No le quitaré mucho tiempo. Vine a hacerle una sencilla pregunta. ¿Puede reconsiderar el regalo del dinero que envió usted para el orfanato? 100 libras esterlinas es mucho dinero para cualquiera. Y para usted, pues, bueno. George se esforzó por decirlo de la manera más amable. Si Dios la bendijo con ese dinero, quizá debe guardarlo para cuando lo necesite, dijo George sacando el dinero del bolsillo. Es
Es un regalo muy generoso, pero no quiero aprovecharme de su generosidad. George sonrió con aire de disculpa y puso el dinero sobre la mesa. Pero señor Müller, comenzó diciendo la solterona al tiempo que dejaba la costura sobre el regazo, usted no lo entiende. Yo quiero dar ese dinero. He recibido una herencia de 480 libras esterlinas de mi padre. Le he dado 100 a mi madre, otras 100 para el nuevo orfanato y con el resto he pagado las deudas que dejó mi padre. Estoy muy contenta de lo que he hecho con el dinero. Puede que no lo entienda usted, dijo George, percibiendo que no iba a ninguna parte. ¿Cómo podría aceptar tanto dinero de una persona tan pobre? Señor Müller, no quiero contradecirle, pero creo que le entiendo perfectamente, dijo la mujer en tono serio. El Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por mí. ¿No debo yo entregarle a Él todo el dinero que tengo? Es más, me sobran 5 libras y he decidido entregárselas también, para que las reparta entre los miembros más pobres de la capilla. Los ojos de George Müller se humedecieron. No pudo decir nada más que gracias. Llegó a la pensión en busca de respuestas y las encontró. La anciana solterona donaba el dinero porque le placía en su corazón, no porque se sintiera manipulada por nada ni por nadie. Gracias, dijo George al salir de la habitación. No le doy gracias solo yo, porque no me ha dado el dinero a mí. Se lo ha entregado a los huérfanos de Bristol. Dios bendiga su generosidad. La solterona aceptó el cumplido. Solo espero que Dios me permita hacer más donativos antes que muera, añadió la mujer. De camino a su hogar, George Müller se detuvo enfrente de una casa grande situada en el Wilson Street, no lejos de la capilla de Gedeón. Un miembro de la congregación le comunicó que esta casa se ofrecía en alquiler y George sintió ganas de verla. La vivienda estaba ubicada en el número 6 de una larga hilera de casas similares. Cada casa estaba construida en ladrillo, tenía 6 ventanas, 2 en cada piso e idénticos aleros de madera. George apoyó las manos contra el cristal de la ventana delantera y se asomó al interior. Entonces oyó una voz. ¿Está interesado en la casa, señor? Se alquila. George Müller retrocedió y se volvió para ver quién le hablaba. Miró los ojos de un hombre alto y bien vestido. Puedo mostrarle el interior si usted lo desea, ofreció el hombre. Gracias, respondió George Müller. Se lo agradezco. Por dentro la casa era más espaciosa de lo que él había imaginado. Tenía 3 habitaciones en el piso de arriba, un salón grande en el primer piso y el fogón de la cocina. En el piso abajo era lo suficientemente grande como para abastecer a 2 familias. La casa era perfecta. George se marchó, no sin haber antes acordado el costo del alquiler. Se dio prisa para contárselo a Mary. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Tenía 100 libras en el bolsillo y también la vivienda para inaugurar el orfanato. Llegó a su casa con la fecha de apertura remolineando en su cabeza. Sería el 3 de febrero de 1836. La mañana del 3 de febrero de 1836, George Müller se dio prisa para llegar al número 6 de la calle Wilson. A pesar del inconveniente de las placas de hielo, iba tarareando una canción. Era el día de la apertura del orfanato y casi no podía dar crédito a la velocidad con que habían sucedido los acontecimientos. Solo habían transcurrido 7 semanas desde cuando se dirigiera a los feligreses de la capilla Gedeón y les anunciara su intención de fundar un orfanato.
Recordaba que algunos miembros de la iglesia le advirtieron que no daría resultado. Se alegró porque ese mismo día ellos iban a ver que Dios responde ciertamente la oración y que las cosas que parecen imposibles a los hombres son posibles para Él. Introdujo la llave de cobre en la cerradura y abrió la puerta profundamente agradecido a Dios por todo lo que había visto. Las mesas y las sillas en el salón de recepción, el sofá de terciopelo azul, la alfombra roja, las cómodas repletas de ropa interior bien dobladas, las enaguas, los calcetines, los armarios llenos de zapatos, el ropero repleto de mantas y almohadas. Cada detalle era una respuesta a la oración. Incluso la propia casa fue alquilada con dinero donado en respuesta a la plegaria. Desde cuando comenzó la aventura de la fundación del orfanato, George guardó un detallado diario de oración. En la parte inferior de cada página anotaba las peticiones de oración y al otro lado la fecha y la forma en que eran respondidas. Cada artículo que había en el orfanato figuraba en la lista. Hasta el carbón que ardía en la chimenea para calentar la casa era una respuesta a la oración. George se lavó las manos y se las secó con una toalla de la cocina. Luego fue a la sala y sacó un montón de papeles de su bolsa. Los papeles eran formularios recogidos en la imprenta el día anterior, solicitudes que debían llenar los tutores de los huérfanos. En ellos se pedía el nombre completo del niño, la fecha de su nacimiento, la educación recibida, la fecha del fallecimiento de los padres y el nombre y dirección de una persona a quien contactar en caso de emergencia. Cuando George diseñó los formularios, sabía que muchas preguntas quedarían sin respuesta. Algunos niños de 2 o 3 años vagaban solos por las calles, sin que alguien se interese por ellos. O un policía se acercaba a alguno para preguntarle su nombre. Encontraba que algunos no tenían ni nombre. Con todo, George Mueller se recordó a sí mismo que en ese momento no podía aceptar solicitudes de niños tan pequeños, aunque quisiera. De momento, el orfanato solo recibiría niñas entre 7 y 12 años. Confiaba en que ellas o sus tutores fueran capaces de llenar la mayor parte de la información requerida. George esparció las solicitudes sobre la mesa, de manera que varias personas pudieran llenarlas al mismo tiempo. Él sabía que muchas niñas serían incapaces de leer o escribir, pero tenía la confianza que vendrían acompañadas de alguien que supiera hacerlo. A la hora del almuerzo, George había organizado las solicitudes 5 o 6 veces mientras esperaba que llamaran a la puerta. Aún faltaba pintar las paredes del ático, pero no quería subir y mancharse de pintura hasta los codos porque las niñas se presentarían en cualquier momento, o al menos eso pensó él, pero no llegaron. A las 5 de la tarde no había llegado ni un solo niño a la casa de huérfanos. Los nuevos padres del orfanato se presentaron varias veces a ver si había llegado alguien, pero como nadie apareció, se marcharon hasta el día siguiente. Las camas preparadas para que las niñas se acostaran habían permanecido intactas, con las colchas sin deshacer. George no tarareó al regresar a casa aquella noche. Pasaron por su cabeza las últimas 7 semanas. ¿Qué había fallado? ¿Se había enorgullecido de lo que estaba haciendo? ¿Era esa la razón por la que Dios no le había confiado ni una sola niña? ¿No había orado lo suficiente? ¿Era rebuscada la idea de un orfanato gratuito para los niños necesitados? ¿Tenían acaso razón sus contradictores? George ignoraba las respuestas. Por eso, al abrir la puerta de su casa, sintió bastante angustia. Mary salió deprisa a recibirle y Lydia
la siguió de cerca. «Cuéntame cómo ha salido todo», dijo su esposa con el rostro iluminado y una sonrisa expectante. «¿Cuántas niñas llegaron? ¿Qué edades tienen?». George negó con la cabeza mientras se quitaba el abrigo y la bufanda. Se sentó pesadamente en una silla. «No hay ninguna», dijo con tristeza. Mary frunció el ceño. «¿Qué quieres decir, George? ¿No hay ninguna qué?». Ninguna niña huérfana, respondió categóricamente. La sonrisa se esfumó del rostro de Mary y fue sustituida por una mueca de horror. «¿Quieres decir que no ha llegado ni una sola niña?», cuestionó. «Ni una sola», respondió él y añadió. «Puede que hayamos cometido un error». Mary se acercó a su marido, descansó las manos en las caderas y adoptó una postura firme. «¿Cómo puedes decir eso, George? Fíjate en todas las oraciones que Dios ha respondido. ¿No es la casa una respuesta a la oración? Mira cuánto dinero se ha recaudado. ¿No es también una respuesta a la oración? Y la ropa, los platos, los muebles, todo lo que Dios ha respondido están en esta casa. Son respuestas a la oración y nosotros lo sabemos, George». George levantó la cabeza y la miró por primera vez desde que entrara en casa. «Lo sé», dijo encogiendo los hombros, «pero no hay ninguna huérfana y eso no es una respuesta a la oración. ¿O acaso sí?». Una vez dicho esto, Mary dio una palmada y se rió en voz alta. George la observó alarmado. No era el momento de andarse con bromas. ¿No se daba ella cuenta de la gravedad del asunto? «Pero George», dijo ella, con los ojos relucientes enmarcados en una amplia sonrisa, «ahí está el quid del asunto. Nunca oramos por niñas, ¿no te das cuenta? Pedimos carbón, pedimos comida, pintura y trabajadores, pero no se nos ocurrió orar por las niñas». George se echó a reír. «Tienes razón, Mary. Creí que no hacía falta porque hay tantos huérfanos en las calles que estaba seguro que recibir más solicitudes que niñas para acoger». Entonces agarró a su mujer por la cintura y dieron varias vueltas con mucho ánimo. «Vamos a orar, señora Müller», recomendó él. Por segunda mañana consecutiva, George canturreó en su recorrido hacia la calle Wilson Street. Esta vez estaba seguro de que las niñas huérfanas le llegarían. Después de todo, le había pedido a Dios que las enviara. Y vaya, sí las envió. Las solicitudes llegaron inmediatamente y a fin de mes el orfanato albergaba 26 niñas y otras 42 estaban en lista de espera. George encontró tiempo para organizar una ceremonia oficial de apertura el día 2 de abril. Cientos de personas acudieron a visitar el orfanato y a escuchar a Henry Craig, quien predicó en la ceremonia inaugural. George dio las gracias a las muchas personas que habían contribuido a que el orfanato fuera una realidad. Señaló que algunas habían prestado importantes ayudas, como la de la tonelada de carbón que recibieron un día y el donativo anónimo de 100 libras esterlinas. Pero muchos regalos habían sido relativamente pequeños, aunque significaran mucho para los que donaron y para George, quien contó el caso de un niño pequeño con aspecto de huérfano que llamó un día a la puerta con un chelín apretado en el puño. «Es para las niñas
dijo el pequeño cuando George le abrió la puerta. Me encontré un anillo y cuando se lo devolví a su dueña, ella me regaló un chelín por ser tan honesto. Aquí está. Una mujer de Bristol envió a George 5 chelines con una nota aclaratoria. Había ido a comprarse un vestido y escogió adrede el más sencillo de todos, no del tipo más elaborado y costoso que normalmente compraba. Los 5 chelines representaban el dinero ahorrado con la adquisición del vestido más barato y quería entregárselos al orfanato. El año pasó a un ritmo frenético. Además de tener que cuidar 30 niñas, George continuaba siendo pastor de la capilla Gedeón, la cual crecía rápidamente. Tampoco había cesado en el esfuerzo que dedicaba a la institución para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero. 350 niños y niñas asistían ya a la escuela, y los salarios de los maestros, así como el alquiler de las clases y el costo de los libros dependían de la institución. Parecía que cuantas más responsabilidades asumía George, más capacidad recibía de parte de Dios. Aunque George nunca pedía ayuda para las niñas huérfanas, esta llegaba sin cesar. Un médico de la ciudad ofreció a las niñas tratamiento gratuito y la iglesia de Taimon envió medicinas y dinero para colaborar. Amas de casa, lavanderas y matronas se ofrecieron voluntariamente o aceptaron sueldo muy bajos. Muchos tal vez pensarían que lo más difícil para abrir un orfanato era recaudar dinero, pero para George Mueller lo más difícil fue no poder acoger a todos los niños necesitados. El orfanato todavía no estaba preparado para recibir a niños o a niñas menores de 7 años. George sufría profundamente al verse obligado a decir a un niño o a su tutor temporal que no podía ayudarle. Así que sin decírselo a nadie, desde el día de la apertura oficial del orfanato en la calle Wilson Street, la mente de George comenzó a tejer un nuevo plan. Según este plan, habría un segundo orfanato y un tercero, hasta que todos los huérfanos de Bristol fueran atendidos y oyeran el hablar de Dios. En octubre, George percibió que era el tiempo de poner su plan en acción. Alquiló una segunda casa ubicada en el número 1 de la calle Wilson Street. La casa era ideal en muchos aspectos, aunque era una réplica exacta de la casa número 6 y de larga hilera que formaba Wilson Street. El número 1 estaba al principio de la calle y contaba con un solar contiguo que hacía esquina. George se las arregló para alquilar la casa y el solar. A fines de noviembre, la casa estaba equipada con cunas y caballitos mecedores y el solar quedó convertido en patio de recreo para ambos orfanatos. El 28 de noviembre de 1836 fue inaugurado el nuevo orfanato en el número 1 de la calle Wilson. Las niñas mayores del otro orfanato ayudaban a los bebés y a los niños pequeños de nuevo. Muchas consiguieron trabajo como empleadas domésticas, pues los niños pequeños les daban ocasión de aprender el oficio de niñeras, aunque siempre había una matrona que vigilaba para que los bebés se bañaran y fueran debidamente atendidos. La semana previa a las festividades de fin de año fue muy feliz para la familia Mueller y especialmente feliz para los niños de los orfanatos. Los ojos de los pequeños resplandecían de alegría. No cesaban de preguntar cuántos días faltaban para fin de año y qué iban a comer ese día. A George Mueller le encantaba hacerles bromas y les decía que se le había olvidado la celebración de la gran cena. Bromeaba, por supuesto. Él sabía que esa sería una cena inolvidable, genuina para muchos de ellos, y oró para que Dios hiciera memorable esa fecha de la gran cena para cada uno.
Aquella fecha de la Gran Cena fue memorable. Mucha gente de Bristol envió toda suerte de comidas deliciosas y maravillosos regalos al orfanato. Pavos, patos colgaban en la lavandería, listos para ser cocinados. Un gran tambor que contenía 100 libras de melaza aguardaba en un rincón de la cocina. Con la tapa ligeramente sesgada, por cuyo hueco algunos niños ya habían probado su dulce y espeso contenido. También llegaron al orfanato naranjas y plátanos de un barco procedente de la India, y muchas mujeres de la iglesia confeccionaron vestidos de domingo para las niñas. Cuando George Mueller se reunió con toda su familia, 60 niños huérfanos, el personal de los orfanatos y su amigo Henry Craig, para celebrar la Gran Cena, no pudo menos que sonreír de gozo. Se preguntaba qué pensarían de él los policías de Wolvenwood si le vieran en este momento, aquellos que alguna vez lo encerraron. Habían transcurrido 15 años desde aquel día en que fue recluido en la cárcel, por haber intentado escapar de la ciudad sin pagar la habitación que había ocupado en un hotel. Si George hubiera visto entonces el cambio que Dios le tenía preparado, no lo habría creído. Dios tomó a George Mueller, el chico que no se preocupaba de nadie excepto de sí mismo, y lo convirtió en un hombre responsable de la vida de docenas de niñas y niños huérfanos. ¡Qué inmensa jornada había recorrido! George no pudo evitar imaginarse qué estaría haciendo en las fiestas de fin de año de los próximos años.